Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Crash of Survival. En realidad vamos a estar hablando de Crash of Survival y un poco también de Kefir y de Frostburg, así que vamos a estar haciendo un balance, una comparación entre estas dos compañías, estos dos juegos, y vamos a estar hablando y mencionando un par de cositas interesantes sobre estos juegos, así que vámonos rápidamente para abajo a seguir hablando de todo esto. Bien, estamos acá sin mitad en el juego, mitad un poco fuera del juego, sí. Entonces, lo que le quería comentar, el tema del juego, sí, Crash of Survival Immortal. Hay muchos que mencionan, o hay gente que menciona que 101 Studio y Kefir son la misma empresa, son la misma compañía, son lo mismo, ¿sí? La verdad que no me puse mucho a investigar, pero si nosotros entramos a lo que es el Facebook de ellos, sí, Crash of Survival, sí, figura ahí, juego, no sé qué. Acá tenemos todos los links y mandamos, tenemos el correo, sí, 101, leemos la página, tenemos todo, fíjense que todo figura 101 XP, sí, que la empresa. Si vamos al canal de Facebook, de YouTube, que no estoy ni suscrito, me suscribo. Bueno, tienen canal privado de ellos. Después la página 101xp.com, tienen una página oficial de ellos, sí, fíjense que tiene distintos propaganda, no sé si estos son otros juegos de ellos, me parece. Jace, creo que son también otros juegos de esta misma empresa, esta misma compañía. Si le hacen propaganda a otra cosa, fíjense que bueno, acá abajo tenemos toda información. O sea, es una empresa rusa, un estudio ruso. Sí, fíjense que acá también tenemos el market, que lo que le digo yo, esto creo que son otros juegos. Si ustedes pueden venir acá y comprar cajas o comprar cosas dentro de lo que es esos juegos. Sí, creo que son otros juegos de ellos. Y tenemos las políticas, sí, bueno, está todo en inglés, ruso y todas esas cosas raras, ¿no? Pero 101 Studio, 101 XP, en ningún lado dice que FIR, en ningún lado dice que son de la misma empresa. Obviamente que si yo quiero mantener algo en secreto no lo voy a estar diciendo, porque hay gente que sale a hablar diciendo de que nosotros los que estamos subiendo este juego sabemos que el juego es de Kefir, que nosotros sabemos que Kefir y 101 es lo mismo y que nosotros no estamos diciendo nada para sacar una ventaja. Yo la verdad que cuando vi Crash of Survival hace unos meses atrás, cuando estaba en beta cerrada en inglés, vi el juego como todo juego de supervivencia y me gusta, es llamativo, sí. Era llamativo en ese momento, pero como estaba en inglés no lo jugué. Y ahora que salió en español, por más que está en una beta abierta y en algunos países, y el estar en español me llamó la atención y lo puse a jugar. La verdad que si es de Kefir, si es de 101, si es de quien sea, la verdad que es lo que menos me importa y no me puse a investigar de quién sea o de quién son los dueños. Obviamente que yo como creador de contenido me gusta el contenido, lo traigo y lo muestro. Y debería tener un poco de responsabilidad, por así decirlo, de mostrar quién es el creador, quién lo está armando, quién lo está desarrollando, porque obviamente que eso influye en el desarrollo, ¿no? No es lo mismo que lo esté creando Tencent, que es una gran empresa, que si lo está creando una empresa que no es conocida y demás. ¿Por qué? Porque obviamente que al momento de necesitar invertir, al momento de hacer publicidad y al momento de hacer explotar el juego, va a depender mucho la empresa que lo esté desarrollando para justamente esto. Si tenemos publicidad, tenemos prensa, poder venderlo. Pero la verdad que apenas tengo tiempo de grabar un video y subirlo, no me voy a poner a investigar y hacerme el detective y buscando son la misma empresa, voy a llamar allá, voy a ver acá, no, la verdad que no tengo tiempo y tampoco me interesa saber si son lo mismo o no, ¿sí? Yo entro al juego, dice 101, entro a la página, dice 101, no, nunca menciona nada de Kefir, nunca menciona nada de esto. La verdad que no sé, si alguno sabe algo más, si son lo mismo o no, me lo dirá en comentario o me lo hará saber en algún momento, ¿sí? Entonces, después obviamente que tampoco no estamos exentos a saber qué va a pasar, ¿no? Porque capaz que hoy en día no son los mismos, ¿sí? Porque hay gente que dice, bueno, esto, ¿no? Que
son lo mismo y que usan este nombre para sacar el juego, para saber si funciona y cuando el juego explote y esté en un buen momento, que dicen, ah, este juego es mío. Y ahí, no sé, igual tampoco nos varía mucho, o sea, yo no gano plata porque sea o no sea de Kefir, ¿entendés? Entonces no me modifica si es o no es de ellos, nos modifica en cuanto a lo que es el desarrollo del juego, saber si es de una empresa o no, vamos a tener una idea de si lo van a hacer o lo van a manejar bien o no, pero no vamos a ganar plata ni mucho menos porque el juego esté bien desarrollado y mucho menos, ¿no? Pero tampoco lo que no sabemos es qué va a pasar, ¿no? Porque capaz, bueno, hoy en día no son los mismos. 101 es 101, Kefir es Kefir y son dos empresas distintas. ¿Está bien? Perfecto, se entiende. Ahora, ¿qué pasa? Capaz que el día de mañana Kefir agarra y dice, bueno, 101, sos un estudio chiquito, tenés un juego que tiene potencial, te lo compro. Se lo compra y es Kefir. Y nosotros no vamos a saber si siempre fue Kefir o si se lo compró cuando vio que tenía talento. Pero igual tampoco nos interesa, o sea, son cosas que manejan ellos y cada uno tiene que buscar ser feliz. Así que si Kefir en algún momento lo quiere comprar y son felices, bien por ellos. Si 101 lo quiere vender y son felices, bien por ellos. Y si Kefir y 101 es lo mismo y lo tienen oculto para ver si el juego explota y el día de mañana dice somos los mismos y el juego es mío, bien por ello igual. Nosotros tenemos que mirar y fijarnos en el contenido. Si el contenido nos gusta, lo jugamos. Si el contenido no nos gusta, no lo jugamos. Es simple, ¿sí? Así que eso por un lado. Ahora vamos a pasar a lo que es una segunda parte de este video, que es el tema del juego en sí, ¿sí? Crash o Survivor. Sabemos que tenemos todo lo que es misiones, ¿sí? Tenemos misiones principales, misiones de construcción, misiones diarias y eventos. Entonces, ayer me di cuenta de un pequeño detalle, ¿sí? Sabemos que obviamente que el juego todavía no sale global. ¿Cuándo va a salir global? No lo sabemos. En teoría la semana pasada deberíamos haber tenido información, no tuvimos información. En esta semana, hoy es miércoles, todavía no tenemos información. Entonces, ¿qué pasa? El tema de que las misiones principales, ayer yo lo venía haciendo en directo, misiones, y llega un momento que se terminan las misiones. Ayer llegué a la última misión y me dice que ahora tenemos que esperar que nos den un informe de unas personas que tenemos que ir a buscar y demás, pero quedó ahí. Esta misión principal, que encuentran 5 llaves, es como pasa en Frostburg con la ciudadela de Hell, que nos piden 5 llaves y solamente existen 2. Bueno, acá no existe ninguna directamente porque de las 5 llaves no encontré ninguna. Entonces, ¿qué pasó? El modo historia se terminó por ahora. Obviamente que se supone que cuando salga el global van a tener más misiones de modo historia, pero al momento de hoy, de estar grabando este video, no hay más historias más que lo que yo hice. Entonces, ¿qué nos queda? Misiones diarias sabemos que son infinitas, pero solamente nos dan experiencia y cajitas, ¿sí? Los eventos también son todos los días, ¿sí? Fíjense que esto es ir a la excavación. Ir a la excavación es esto que está acá. Acá vamos a la excavación, matamos a Armark, nos dan un arma que nos puede tocar, arma legendaria, obviamente nos puede tocar cosas azules y verdes, pero una vez que lo matamos es como el enviado de Hell, se reinicia cada tanto tiempo. Entonces lo matamos, pasa 1 o 2 días, no sé la verdad exactamente cuánto día pasa, pero lo podemos ir a matar de nuevo. Entonces es un evento que se va reciclando todos los días. ¿Sí? Lo mismo con la iglesia en ruina, que nosotros la hicimos ayer, ¿sí? Entonces, lo mismo, esta iglesia en ruina, fíjense, 13 horas. Entonces, ahora yo la pasé toda la iglesia. Ahora en 13 horas, cuando eso se reinicie, me va a salir acá evento. Ve a la ciudad, ve a la iglesia maldita. Y tenemos que hacer lo mismo todos los días, ¿sí? Después pasa lo mismo con... no me acuerdo, con otra zona que está, la que está por acá abajo, que es del oso. También cada cierto tiempo se activa el evento y podemos ir a hacerlo. Y después hay otro evento acá de saqueadores que sale por acá arriba, que es lo mismo, ¿sí? Cada cierto tiempo sale y lo podemos ir a hacer. Pero el tema es el siguiente, entonces, ¿sí? El modo historia se terminó. Los eventos son todos los días y son siempre lo mismo, ¿sí? Que obviamente que los podemos hacer, ¿sí? Son eventos que... está bueno, la iglesia está buena, te sirve mucho para subir de nivel el personaje. El tema es que se gastan muchas armas, se gastan muchas vendas. Entonces tienes que estar todo el día farmeando para venir a hacer la iglesia, para subir las habilidades y nivel del personaje. ¿Para qué? Para nada, porque es un ciclo, que es un círculo que terminas haciendo siempre lo mismo sin un objetivo final. O sea,
pasa lo mismo que en Frostbox. Vas a Odín para sacar armas moradas, para donarlas, para subir habilidades y experiencia, para ir a PvP y perderlo contra un mal balanceo. Acá pasa lo similar pero sin PvP, ¿sí? Vamos a la iglesia, vamos a farmear ventas para ir a la iglesia, para conseguir habilidades, para mejorar el personaje. Con esas habilidades vamos a zonas verdes gastando menos, o zonas amarillas para ir, y terminamos haciendo siempre lo mismo sin un objetivo. Si al no tener modo historias, terminamos siempre haciendo lo mismo, los eventos, las misiones diarias, y no hay más que eso, ¿sí? Obviamente que lo que es construcción sí tenemos, ¿sí? El castillo sigue subiendo, la verdad que tampoco sé si tiene un límite. Yo lo tengo en nivel 5, ya tengo todo al máximo, y ahora lo tengo que subir a nivel 6, que me faltan conseguir algunas zonas amarillas para poder subirlo, ¿sí? La verdad que no sé si llega a nivel 10 y también si se corta como en modo historia, o si es infinito esto. No tendría que consultar a gente que vaya más avanzado, pero lo que voy es que va a pasar lo mismo. ¿Sí? Vamos a subir el castillo, sí, acá no es como en Frostborn o como Last Day o como otro juego que tenemos una base que podemos subir de muro, podemos cambiar el diseño acá. Los cuartos ya vienen armados y lo único que podemos subir son los bancos de trabajo. Entonces, está todo el día farmeando para subir el castillo, para subir los bancos, para subir el farmear, para subir castillo, para subir bancos, farmear, subir castillo. Es un círculo que terminamos ahí. También vamos a tener banco a nivel 100, castillo a nivel 100, pero ¿para qué va a servir? Si no hay raideo nada. Entonces, por ejemplo, yo hoy ya me encuentro estancado en este juego. O sea, ya le digo, podría obviamente que seguir jugando. Soy nivel 33 de personaje, lo puedo seguir subiendo el personaje. Podría seguir consiguiendo cosas, sí, podría seguir subiendo el castillo. Podría seguir farmeando para conseguir ventas, para que el día que salga el global tener muchas cosas, pero el tema es ese, sí, obviamente que lo voy a seguir jugando, lo voy a seguir subiendo, trayendo y demás, pero el tema es ese, sí, que uno ya lo ve estancado al tema ese, sí, hasta que no salga el global y no haya algo nuevo. Ya no me queda mucho, ¿sí? Ya la iglesia ya la hice en estas 2 semanas que empecé a jugar, ya la habré hecho 4 o 5 veces y ya es repetitivo. Obviamente que tenemos zonas mucho más avanzadas, más difíciles, que vale la pena probar, ir y demás. Ayer fuimos a una zona amarilla que la verdad que es bastante difícil, pero me fui y gasté un arma azul para limpiar la zona y conseguir un poco de recursos que necesito para subir el castillo. No lo vi rentable, tendría que buscar la forma de hacerlo con armas más económicas. Pero el tema es ese, ¿sí? El juego, como todo juego de supervivencia y más que nada en desarrollo, pasó con Last Day al inicio. Last Day al inicio solamente era farmear, no había PvP. Hoy en día sigue sin ser multijugador Last Day. Lo único que teníamos que hacer era farmear recursos para subir la base, y después sacaron el búnker alfa y teníamos que hacer búnker alfa para conseguir armas, para poder hacer raideo, para poder hacer los saqueos que eran a bot. Después sacaron distintas zonas, pero siempre terminamos los mismos: farmear para subir la base y no mucho más. Acá hay que ver qué va a pasar con el multijugador, qué va a pasar con el lanzamiento global. Seguramente, obviamente que lo que es modo historia seguirán subiéndolo un poco más, pero el tema es ese, hasta que no lo tengamos es difícil ver y es difícil decidir qué va a pasar, ¿sí? Por el momento estamos con esto medio estancados, como le digo, y sin muchas novedades. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, con qué nos encontramos en los próximos días, y para ver cómo seguimos con este gran juego, ¿sí? Porque lo que le digo, la base, fíjense que son cuartos cerradizos que no los podemos ni subir de nivel, son siempre así este aspecto. Lo podemos cambiar de lugar, lo podemos subir los bancos de trabajo, pero podemos subir los cofres, pero no hay mucho más. O sea, yo le digo, yo me puedo dedicar a farmear y subir cofres. Fíjense que los cofres se pueden mejorar, pero bueno, ya esto ya no sé dónde se consigue, pero el tema es ese, ¿sí? Estar todo el día jugando para subir el castillo, subir los cofres y los bancos de trabajo es medio aburrido. Obviamente que al momento de salir global podría tener más ventaja que otro a tener todo eso, pero hasta que no salga el global prefiero dejarlo un poco en stand-by. Así que nada, gente, fue un video cortito, informativo, no sé si tan corto, fue un video más que nada informativo, aclarando mi postura, mi punto de vista entre lo que es 101 y lo que es Kefir. Esa es la realidad, saben que yo soy transparente. Yo nunca voy a decir el juego es de 101, no es de Kefir, sabiendo que es de Kefir. Si yo lo sé, se lo voy a decir, es de Kefir, que está usando 101. Pero la verdad que no lo sé y tampoco me interesa. Esperemos
que sea de una empresa que se ponga las pilas y lo haga las cosas bien. En ese aspecto uno dice, y capaz que es de Kefir, porque fíjense que están cometiendo errores que cometieron tanto con Frostburg. Sí, Frostburg pasó lo mismo, salió en beta cerrado solamente en Canadá. Y el juego pintaba bueno, pero no tanto, y ya antes de que salga el global, o antes de que salgan los servidores internacionales, ya el juego se estaba viniendo en picada. Y cuando estaba en la picada ahí abajo, sale global, levanta un poco, pero quedó ahí abajo, ¿sí? No aprovecharon el boom. El tema es que cuando el juego está en lo más alto, lo tenés que sacar global, tenés que meter algo bueno para que siga subiendo, ¿sí? Eso pasó con las de ahí. El juego salió, era muy básico, pero estaba en un buen momento, era algo novedoso, y en el mejor momento, antes de que empiece a caer, metieron actualizaciones, metieron en bunker y explotó el juego, y hoy en día sigue funcionando. Frostbot salió global en beta cerrada, todos jugando con VPN, empezó a aburrir, empezó a caer porque había un montón de cosas que no tenía, por más que sea multijugador, y cuando estaba bajando lo sacan global, sube un poquito pero se mantuvo abajo, y hoy en día es un juego bueno, es un juego multijugador, es lo que llama la atención, el multijugador, el PvP, pero le falta una chispa. Y este juego está pasando lo mismo. Salió como novedad, salió en español, salió en beta cerrada, todos nos metimos, encima justo agarró un momento medio apagado con la temporada pasada en Frostburg, entonces mucha gente se vino para este juego, mucha gente lo estamos jugando, pero el tema es este, si no se apuran en sacarlo global, si no se apuran en meter un buen multijugador, y si no se apuran aunque sea en meter un modo historia, el juego ya empieza a caer. O sea, salió el boom, ahora empieza a caer. Si no se apuran, el juego va a seguir cayendo, y por más que metan una gran actualización y salga multijugador, si lo hacen cuando el juego ya está abajo, va a explotar, pero va a explotar menos de lo que ya era antes. Así que eso es mi opinión, ¿sí? Saben que yo trato de compartir todo lo que pienso, no me interesa lo que digan. Así que nada, gente, espero sus comentarios, a ver qué opinan ustedes. ¿Es de Kefir? ¿No es de Kefir? ¿El juego les gusta? ¿Le va a parecer que va a salir un boom más grande? ¿Saldrá global? ¿No saldrá global? ¿Qué opinan todos ustedes? Me interesa leerlos, me interesa escucharlos. Y recuerden, esta noche 21:30 en YouTube jugamos Frostburg. Así que los espero 21:30 Argentina por YouTube. No les robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.